a ese gasto y se estima que se va a duplicar para el año 2050, es decir, que para el 2050 se estima aproximadamente 1,7 billones de dólares. ¿Esto en qué está relacionado? En que en relación pues a la pirámide sociodemográfica que se está invirtiendo actualmente, pues, van a haber más adultos mayores, mayores de 65 años, más sobrevivientes al ACV isquémico y por ende y hemorrágico y por ende van a tener una mayor carga financiera por hospitalización prolongada, rehabilitación, manejo médico. En este caso, entonces, nos invita a reflexionar que realmente la invitación es a invertir en prevención primaria. Para invertir en prevención primaria debemos de conocer cuáles son los determinantes o los riesgos asociados al ACV isquémico y hemorrágico, de los cuales hasta un 90% suelen ser prevenibles. En un 83,6% se estima que son riesgos metabólicos, factores conductuales y factores ambientales. Dentro de los riesgos metabólicos, resaltar la hipertensión arterial, ¿cierto? Dentro de la hipertensión arterial, un dato importante es que a disminuir al menos 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica puede incluso disminuir la incidencia hasta en un 40% de un posible evento cerebrovascular. Pacientes con obesidad, con hiperglicemia, con dislipidemia o con alteración de la función renal, factores conductuales como lo son el tabaquismo, la mala alimentación, sedentarismo y los factores ambientales que están más que todo dados en países de bajos y medianos ingresos. En relación a la definición del ataque cerebrovascular, es entonces una urgencia o emergencia neurológica tiempo dependiente. Se define como un déficit focal de inicio súbito por una alteración en el flujo sanguíneo cerebral que puede estar de origen isquémico, de origen hemorrágico. De origen isquémico por una disminución o interrupción del flujo sanguíneo cerebral y hemorrágico por una extravasación de sangre dentro del parénquima o espacio extravascular. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos importantes de la isquemia está la trombosis, la embolia y la hipoperfusión. En la trombosis, la obstrucción del flujo sanguíneo por la formación de un trombo o un coágulo que suele ser frecuente por placas ateroscleróticas con trombosis superpuesta, como lo es en la aterosclerosis como patología vascular, pero también en la displasia fibromuscular, arteritis, disección arterial o en la hemorragia intraplaca, que es un signo de inestabilidad en los pacientes que tienen placa aterosclerótica o enfermedad carotídea crítica sintomática. También de resaltar los trastornos hematológicos primarios. Dentro de los trastornos hematológicos primarios, la policitemia, la trombocitosis y pacientes con estados de hipercoagulabilidad sistémica como en el CA. En la embolia es un material formado en otra parte del sistema vascular, por lo general proximal al corazón o a las arterias, como la carótida, vertebral o venas sistémicas, y pueden ser otros materiales como aire, grasa, fragmentos de placa, partículas de drogas inyectadas, bacterias, cuerpos extraños o células tumorales por un mecanismo de cardioembolismo, embolismo paradójico o embolismo arterioarterial, que incluso también este último se observa en la trombosis en pacientes con placas ateroscleróticas inestables. Y por último, la hipoperfusión, que es una reducción del flujo hacia el tejido cerebral, una disminución de la presión de perfusión sistémica, que es difuso y bilateral y está normalmente en zonas limítrofes o watershed. ¿Por qué es importante conocer la fisiopatología? Porque finalmente me va a determinar la extensión y tamaño del infarto, la localización de la oclusión, si es proximal o distal, la velocidad, si es lento o rápido, ¿cierto? Que eso va a incluso está relacionado con la suficiencia de la circulación colateral y la resistencia de las estructuras cerebrales a la isquemia, que lo vamos a ver más adelante. Importante conocer entonces la clasificación etiopatiogénica, que es en relación a los estudios TOATS. Entonces tenemos el ACV lacunar, que es un infarto subcortical menor a 1,5 centímetros de diámetro que se observa en la TAC o en la resonancia. Importante mencionar que con el ACV lacunar incluso las imágenes iniciales pueden ser normales. Suele ser por oclusión de arteriolas perforantes,
y esto lleva a síndromes lacunares, que son síndromes motores o sensitivos puros y que no tienen como tal una afección neurológica cortical. El paciente no está ni afásico, ni negligente, ni con hemianopsia. El ACV atribuible a enfermedad de pequeños vasos. En este se incluye el ACV lacunar, que también es un infarto subcortical que mide 1,5 centímetros de diámetro. La diferencia con respecto al lacunar sería más que todo la etiología por el daño microvascular, porque el ACV por enfermedad de pequeños vasos es algo más difuso, más crónico, no hay una presentación aguda como si lo es el ACV lacunar. Y se asocia por lo general a pacientes que tienen leucariosis o hiperintensidades inespecíficas en la sustancia blanca, por hipertensión arterial crónica, microhemorragias, también los espacios perivasculares de Virchow-Robbie. Entonces cambia la etiología respecto al ACV lacunar, pero lo incluye dentro de la clasificación. El ACV cardioembólico, que es una oclusión arterial por un émbolo que se origina en el corazón, por un FA, por prótesis por prótesis valvulares, o en pacientes, por ejemplo, que tienen un infarto, un síndrome coronario agudo y pueden tener trombos intracavitarios. Algo importante del ACV cardioembólico, que es bilateral, multiterritorio. El ACV por aterosclerosis o de gran vaso, que suele afectar entonces arteria carótida interna, arteria cerebral media y circulación vertebrovascular por una placa de ateroma o un trombo que ocluye más del 50% de la luz del vaso, que suele afectar más a nivel cortical, troncoencefálico y cerebelo. El ACV criptogénico, que incluye también al ESUS. Del criptogénico es un ACV confirmado por imágenes, pero es un origen desconocido. Y el ESUS es un ACV también confirmado, que no es lacunar y es embólico, pero la fuente embolígena no es clara si es cardíaca, por embolismo arterioarterial o por embolismo paradójico. Y el ACV del despertar es una presentación de síntomas al momento del despertar que no se establece un momento cero y más adelante debemos evaluar si se direcciona o no, en este caso, la trombólisis intravenosa con una resonancia que me permita mirar un mismatch de W-FLAIR. Importante conocer entonces en la fase prehospitalaria, porque la mayoría de eventos cerebrovasculares van a suceder fuera del hospital. ¿Cómo se articula todo esto en esta atención prehospitalaria? A través del sistema de emergencias médicas, que es el que se va a encargar de la coordinación inicial en la recepción, clasificación, en el traslado del paciente y eventualmente en el mapeo de las clínicas que se encuentren cercanas donde está el paciente, que cuenten con una atención oportuna para el manejo en stroke, que sería ofrecer trombólisis y trombectomía. Este es a nivel regional Antioquia. El número pues que puse acá es el que se corresponde al CEM pues, de Antioquia, que es el 604-444-5918. Una vez se hace la activación del sistema de emergencias médicas, está acompañado pues de un primer respondiente. Este primer respondiente puede ser del equipo de APH, atención prehospitalaria, pero también como comunidad nosotros debemos, y precisamente que se dé la oportunidad de hacer esta charla, debemos de conocer al menos una escala prehospitalaria que nos permita identificar de manera precoz los síntomas de una sospecha de un probable ataque cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Hay varias escalas, la Cincinnati o el FATS, el del Cincinnati, que es la alteración en el lenguaje, en la fuerza de una extremidad, que es la más avalada por la AJA, y está el FATS, que es el Face, Arm, Speech y Time, que se hace énfasis en el tiempo, entendiendo que es una patología tiempo dependiente, pero en el último comité de la Asociación Colombiana de Neurología se observa que el acrónimo CORRE funciona muy bien, tanto en el escenario agudo como en el escenario prehospitalario, que es fácil de recordar. Entonces, la C, que corresponde a cara torcida, el peor dolor de cabeza, la O
Ojo, alteración súbita de la visión. La primera R, rápida debilidad de un brazo o una pierna, raro al hablar. La E, el equilibrio alterado, que en esto pues es un plus porque nos incluye o nos hace sospechar de ACV fosa posterior. Y el plus, que es pues el llamar a emergencias médicas. Una vez tenemos la evaluación prehospitalaria, determinar el tiempo de inicio de los síntomas, eventualmente coordinar el traslado al centro más cercano o al hospital receptor, previa prenotificación para así de esta manera notificar o activar el código stroke, que el código stroke es el conjunto de protocolos y procedimientos tanto clínicos como administrativos que me van a permitir la atención inicial y estandarizada en el paciente. Una vez el paciente llega directamente al hospital receptor, tenemos algunos tiempos críticos que son supremamente importantes para evaluar incluso la posible certificación como un centro stroke, que son el tiempo puerta aguja, tiempo puerta imagen, tiempo puerta ingle, y todo esto para evaluar entonces la ventana terapéutica de si el paciente requiere inicialmente un manejo por trombolisis intravenosa o para trombectomía mecánica. La evaluación clínica del paciente inicial no debe tomar más de 10 minutos. Es una valoración que se puede dar por un equipo multidisciplinario, el neurólogo, el urgenciólogo, el internista, dependiendo de la disponibilidad que haya, que no toma más de 15 minutos y a la par el personal de enfermería debe empezar con la toma de glucometría, que es quizá el examen más importante, más que otros laboratorios, la monitorización de los signos vitales, canalizar al menos 2 días, sobre todo para la inyección de contraste, para la angiotomografía de vasos de cuello intracraneales y para la elección en este caso de si se va a llevar o no a trombólisis intravenosa. Y el traslado directo al tomógrafo, que no debe tomar más de 25 minutos, interpretación y valoración de la imagen en 45 minutos, que ya corresponde directamente al médico tratante, en este caso, quien va a confirmar historia clínica, determinar la hora de inicio de los síntomas, va a hacer un examen general y evaluar la escala de NIH. La escala de NIH es una escala de gravedad propuesta por el Instituto Nacional de Salud, en la cual se evalúan varios ítems que puntúan entre 0 a 42. Evalúa si es leve, moderado, severo o muy severo, leve entre 1 a 4, moderado entre 5 a 16, severo, hablamos de 17 a 25 y muy severo, mayor de 25. Que evaluamos el nivel de conciencia, miramos preguntas también en el paciente, en qué mes estamos, qué edad tiene, las órdenes motoras, si es capaz de hacer cierre a partir ocular, abre o cierra la mano, la mirada conjugada, campo visual, parálisis facial. En ese también evaluamos debilidad en 4 extremidades y no está, pero la sensibilidad y adicionalmente la extinción, pues para hablar de negligencia. Otra escala importante sería entonces la escala de ranking modificada, sobre todo porque tanto el NIH como la escala de ranking modificada me va a permitir en este caso redireccionar el manejo inicial en el paciente. La escala de ranking modificada, entonces, es una escala de funcionalidad que la dividimos entre 0 a 2, un paciente que es dependiente funcionalmente, entre 3 a 5, un paciente que es independiente funcionalmente, y muerte, pues es una muerte en relación a una enfermedad cerebrovascular. Importante entonces en esta fase prehospitalaria, que es la primera hora de atención del paciente, recordemos pues lo que es un ataque de cráneo. Ay, no me... ay. Bueno, acá no sé qué pasó con el video, pero entonces era un video de un ataque de cráneo normal, ¿cierto? Sin ninguna lesión vascular ni isquémica, ni hemorrágica, ni lesiones ocupantes de espacio, ¿cierto? Y acá a la izquierda de la pantalla, entonces vemos unas imágenes que corresponden a los cambios isquémicos tempranos que uno debe evaluar en esa neuroimagen inicial. En este caso, observamos una pérdida de la diferenciación cortico-subcortical, sobre todo acá a nivel insular, ¿cierto? Que son uno de los, a nivel insular derecho, que es uno de los principales signos junto con la pérdida de la diferenciación cortico-subcortical, el borramiento de los surcos corticales, que se presentan en un 30% de los pacientes con oclusión de gran vaso en las primeras 3 horas y en un 60% a las 6 horas. Más adelante lo vamos a ver, hablando pues de la circulación. Entonces, para entender un poco de los síndromes clínicos y pues
por topografía debemos entonces mencionar algo de la anatomía vascular. Iniciamos por la arteria cerebral media, que surge de la bifurcación de la arteria carótida interna, ¿cierto? Va a dar irrigación a la porción lateral de los lóbulos frontal, parietal y occipital, va a irrigar también gran parte de los hemisferios cerebrales y ganglios basales a nivel profundo. Tiene 4 segmentos, el primer segmento que es M1, que lo vemos entonces acá, que discurre de manera horizontal a la cisura y silvio y está desde la bifurcación o del origen de la cerebral media, ¿cierto? Hasta la cisura de silvio. La M1 va a dar 2 ramas importantes que son ramas corticales y ramas perforantes. El segmento M2, que es vertical sobre la superficie insular, que del segmento M2 entonces se va a dar o una bifurcación o una trifurcación que da una división superior o una división inferior, ¿cierto? De la división superior, entonces tenemos de la división superior tenemos las arterias que van hacia frontal y de la división inferior tenemos ramas que van hacia temporal, anterior, medial y lateral y las ramas que van hacia parietal. De la M3 discurre, del segmento M3 que discurre lateral y fuera de la cisterna insular, que es a nivel del opérculo frontoparietal, y M4 que va a dar ramas corticales. En relación a los principales mecanismos fisiopatológicos por oclusión de la arteria cerebral media, está descrito la embolia, isquemia en zonas limítrofes o watershed, las profundas y superficiales, por placas y trombos que bloquean el flujo a nivel de ramas lenticulostriadas de la sustancia gris y blanca profunda. Tenemos entonces varios síndromes clínicos dependiendo pues del nivel de la oclusión. Vamos a iniciar con la división inferior. Entonces, si se ocluye la división inferior, vamos a encontrar lo siguiente en el paciente. Una hemianopsia o cuadrantemnopsia superior contralateral, afasia de Wernicke y dispraxia. Entonces, ¿qué es esto para las personas pues que de pronto administrativas que no entienden los términos? Entonces, la hemianopsia hace referencia a la pérdida del campo, de la mitad del campo visual. La afasia, tenemos entonces varios tipos de afasia. Tenemos la afasia motora, que es la afasia de Broca, la afasia sensitiva, que es la afasia de Wernicke, que se puede presentar transcortical, sensitiva o motora y adicionalmente de conducción, que suele ser más que todo en infartos insulares. La afasia es una alteración en el lenguaje, entonces una afasia motora es aquel paciente que tiene un lenguaje no fluente, pero que sí comprende, y sería transcortical si repite, ¿cierto? En la afasia de Wernicke, un paciente tiene la fluencia está conservada, pero tiene alteración en la comprensión y es transcortical si tiene la repetición conservada. Entonces, dicho esto, división inferior, hemianopsia, afasia de Wernicke y la dispraxia, que es una alteración para la planificación motora y un movimiento voluntario, que afecta lateral del lóbulo temporal y lobulillo parietal inferior. Si es izquierdo, hemisferio dominante, va a dar una afasia de Wernicke. Y también importante que la mayoría de pacientes que tienen afasia de Wernicke van a tener una alteración conductual, entonces se van a tornar con agitación o hiperactividad. De la oclusión de la división superior, entonces el paciente está hemipléjico, con una hemihipoestesia contralateral al lado de la lesión, desviación de la mirada contralateral, negligencia, que la negligencia es la falta de conciencia o de atención del hemicuerpo de manera contralateral, la fascia de Broca que ya explicamos, que afecta sobre todo el lóbulo frontal y parietal superior. Si es izquierdo, el paciente está afásico como signo importante, y si es derecho, anosognosia. Anosognosia es que el paciente es incapaz de reconocer que tiene un déficit neurológico. Si se ocluye totalmente todo el territorio, es decir, todo el tronco principal de la cerebral media, el paciente va a tener un infarto extenso, hemisférico, que puede ser derecho o izquierdo, con desviación de la mirada contralateral, hemiplegia, hemipoestesia contralateral, negligencia, hemianopsia y una afasia global. Derecho, negligencia severa, nosognosia y apatía.
Hablando de si es una alteración profunda, entonces que está directamente, también ocluye el tronco principal, sí, pero afecta en este caso a las ramas perforantes que se dirigen directamente a la sustancia perforada anterior, que en este caso sería ramas del segmento M1 de la cerebral media. Se genera hemiplegia, hemiplestesia contralateral, afasia motora y o sensorial transcortical, que sabemos entonces el transcortical hace referencia al tema de la repetición. Es un déficit de predominio motor más que sensitivo. Si es izquierdo, el paciente puede tener mutismo, habla, el cual puede ser transitorio, puede estar disártrico, y el derecho va a tener heminegligencia. Y el infarto insular suele ser por oclusión del tronco principal, una pobre incluso colateralidad. Es un infarto muy estratégico que genera debilidad y pérdida sensitiva contralateral de predominio braquial, una fascia de conducción, que en este caso es que la repetición está alterada, la praxia y el síndrome de Gertzmann, que tiene cuatro cosas importantes, que es la abulia, la agrafia, y adicionalmente están desorientados y con apraxia. Entonces son pacientes que no saben hacer cálculos matemáticos, que no pueden escribir, que adicionalmente están desorientados en tres esferas y por otro lado no pueden no pueden ejecutar una planificación motora. Importante algo del infarto insular que me pareció interesante, que es el tema de que se altera igualmente la función autonómica y la función cardiovascular. Entonces, si se genera un infarto a nivel izquierdo, se tiende a que se genere el paciente está bradicárdico, se torna hipotenso, y si es derecho, pues se puede presentar con una activación del sistema nervioso simpático que eventualmente generaría pues una elevación de las constantes vitales. Entonces, estos son los cambios isquémicos tempranos que podemos observar en el territorio de la arteria cerebral media derecha, derecha o izquierda. Esta es la imagen que observamos normalmente para evaluar el ASPEC, ¿cierto? Que es la escala de Alberta Stroke Program LCT Score, que lo que me permite evaluar son los cambios isquémicos tempranos, ¿cierto? En el territorio de circulación anterior. ¿Cómo me evalúa 10 regiones? Cada una me va a puntuar un punto, quiere decir que si mi ASPEX es igual a 10, es un ATAC normal. Si mi ASPEX ya tiene un valor menor o igual a 7, pues hablamos de que tiene un alto riesgo de morbimortalidad, incluso un alto riesgo de hemorragia intracraneal sintomática posterior a la trombólisis intravenosa. Evaluamos dos cortes axiales, este primer corte que está a nivel de los ganglios basales y este segundo corte que está a nivel de los ventrículos, del cuerpo de los ventrículos laterales. M1, M2 y M3, que corresponde respectivamente a la región anterior, lateral y posterior de la cerebral media. M4, M5 y M6, que lo evaluamos 2 centímetros por encima de M1, M2 y M3. Y a nivel ganglio basal, entonces miramos el núcleo caudado, el núcleo lenticular, la cápsula interna y la ínsula. De la arteria cerebral anterior, entonces también surge directamente como una rama de la arteria carótida interna, junto con la arteria cerebral media, va a irrigar el cuerpo calloso, el septum pellucidum, la porción anterior del putamen, la cabeza del núcleo caudado y la cápsula interna. Tiene 4 segmentos, el A1, que es el segmento precomunicante, que surge directamente de la bifurcación de la arteria, y va directamente hacia el lado contralateral del segmento A1 del otro lado para generar la arteria comunicante, para dar la arteria comunicante anterior. El segmento A2 que va desde la arteria comunicante anterior y continúa por todo el segmento infracalloso hasta el geno del cuerpo calloso. Tiene es interhemisférica. La A3, que es precalloso, ¿cierto? Acá, que va a dar directamente la arteria calloso marginal. La A4, que es supracallosa, que va por toda la cisterna pericallosa y que va a dar ramas corticales. De los síndromes clínicos de la arteria cerebral anterior, entonces tenemos una oclusión distal
y una oclusión del territorio completo, pues cuando se da a nivel de la bifurcación. Si es a nivel distal, se puede generar una debilidad contralateral de la pierna, de la cadera, del pie y el hombro, una pérdida sensitiva, una fascia motora transcortical y dispraxia del miembro. Importante el tema de la dispraxia del miembro y sobre todo incluso mencionar antes de continuar que la mayoría de pacientes que tienen oclusión de la cerebral anterior tienen un déficit motor que es de predominio crural más que braquial, ¿cierto? Afecta más los miembros inferiores que los miembros superiores. La debilidad suele ser contralateral. Y el tema de la dispraxia es algo que se ve incluso de manera indistinta si es un infarto de territorio derecho o territorio izquierdo de la cerebral anterior. ¿Por qué? Porque hay una estructura, como veíamos acá, que es el cuerpo calloso, el cual está encargado básicamente de generar una interconexión interhemisférica entre ambos hemisferios, y si llega a haber una oclusión directamente acá, pues se va a generar una falla en la vía, lo cual va a llevar entonces que el paciente presente una apraxia del brazo, que la apraxia mencionábamos que hace relevancia al tema de no ejecutar un movimiento de manera voluntaria. En el territorio anterior, entonces, perdón, en el territorio completo, el paciente puede tener incontinencia urinaria, hemiplegia contralateral, que sabemos que es de predominio crural, abulia, una falta de motivación, puede estar afásico, que puede ser o transcortical o una fascia motora y o sensorial, y dispraxia del miembro. Importante mencionar entonces la oclusión de la cerebral, de la de la cerebral anterior cuando es bilateral, ¿cierto? Cuando es bilateral es porque suele estar asociado a una hipoplasia del segmento A1, ¿cierto? Entonces, si justamente se infarta esa zona, pues va a generar un infarto bilateral que se va a dar con incontinencia urinaria y también alteraciones del comportamiento. Junto también importante en este caso, por ejemplo, son pacientes que llegan y pueden estar parapléjicos, entonces considerar un infarto de la arteria cerebral anterior bilateral. ¿Cuáles son las causas fisiopatológicas? Por embolismo arterioarterial o cardioembolia, enfermedad oclusiva proximal, la mayoría de veces porque hay una oclusión proximal desde la arteria carótida interna, que también la cerebral anterior y la cerebral media, por aterosclerosis, enfermedad oclusiva tanto extrañal como intracraneal, y también incluso la isquemia relacionada con vasoespasmo por hemorragia subaracnoidea en el contexto pues, de una ruptura y un aneurisma cerebral. Una de las arterias importantes que mencioné que surgen de la arteria cerebral anterior es la arteria recurrente de Hübner, que puede surgir directamente o distal del segmento A1 o proximal del segmento A2. ¿Porque es importante? Porque va a dar irrigación a la cabeza del núcleo caudado y al brazo anterior de la cápsula interna. Puede generar un infarto localizado, estratégico, que va a generar una debilidad motora que es transitoria, que se asocia a disartria, trastornos del movimiento, y sobre todo son pacientes que cursan con cambios conductuales. De la arteria caroidea anterior, que viene también desde la bifurcación de la arteria carótida interna y hacia el segmento comunicante posterior, puede cursar con una hemiparesia que es de predominio braquial, hemihipoestesia que puede ser transitoria y una hemianopsia homónima. Ya para hablar entonces de los infartos de la circulación posterior, importante mencionar que son aquellos que ocurren directamente en el sistema vertebrovascular. Un dato es que entre el 20 al 60% de los ACVs isquémicos no se diagnostican en una sala de emergencias. Y de esos hay 3 veces más probabilidad de que no se diagnostique una ACV fosa posterior. ¿Por qué? Porque tenemos una deficiencia de manera inicial en las escalas de gravedad, como les en la escala de NIH. Suelen ser pacientes que tienen un NIH muy bajo, por lo general menor o igual a 4 puntos o incluso 0, que nos pueden incluso desestimar un diagnóstico de una ACV fosa posterior.
Y otra deficiencia es que la escala de Aspects, ¿cierto?, de la Alberta Stroke, está dirigida más que todo a la circulación anterior, no hay una para evaluar circulación posterior. Sin embargo, se menciona una que es la de PC Aspects, en donde se evalúan 8 regiones que me permiten mirar en 3 cortes axiales el mesencéfalo, la protuberancia, que me puntúan 2 cada uno, los hemisferios cerebelosos bilaterales, que me puntúan 1 cada uno, tálamos 1 y 1, bilaterales, y lóbulos occipitales, que también me puntúan 1 y 1. En el tema de las imágenes también tenemos una deficiencia y es que por la evolución temporal o la progresión de un infarto establecido a nivel de la circulación posterior es diferente a cómo se presenta en la circulación anterior porque tiene una menor vulnerabilidad. Sí, una menor vulnerabilidad a la isquemia, ¿cierto? Sobre todo a nivel del cerebelo, el tronco encefálico. Entonces, en la TAC de cráneo inicial es una imagen donde no vamos a poder evaluar una ACV de fosa posterior. Lo ideal en el mejor escenario sería hacerlo con una angiografía por sustracción digital, ¿cierto? Una panangiografía, pero antes incluso que considerar una resonancia, preferiblemente una angiotac que me permite por lo menos evaluar en la temporalidad de la evolución del infarto si está instaurado o no. Otra desventaja del ACV de fosa posterior son los síntomas inespecíficos. Hay muchos pacientes que pueden cursar con un AIT de la circulación vértebro-basilar, ¿cierto? Un ataque isquémico transitorio que se había dado inicialmente por diplopía, nistagmus o disartria o ataxia de la marcha y que incluso puede pasar desapercibido hasta en un 30% de los pacientes que consultan a una valoración por neurología. Los síntomas de una ACV fosa posterior van desde vértigo, náuseas, vómito, debilidad unilateral de las extremidades, diplopía, nistagmo o disartria, ataxia de la marcha y extremidades. Las principales etiologías y la más común, sobre todo en la circulación vertebrovascular, la aterosclerosis. Le sigue la trombosis in situ a nivel de la arteria basilar, que quizás es la que genera mayor morbimortalidad, hasta un 90%, el cardioembolismo, que se puede presentar en un 20 a un 30%, la disección de arteria vertebral, sobre todo en pacientes jóvenes que tienen alguna queja de dolor a nivel cervical o de cabeza, y la enfermedad de pequeño vaso. Diagnósticos diferenciales de un posible evento de accidente cerebrovascular en circulación posterior: intoxicación, infección, síndrome de encefalopatía posterior reversible, migraña, crisis epilépticas, vértigos periféricos benignos, enfermedad de Meniere, encefalopatía de Wernicke o mielinolisis pontina central. Para evaluar entonces la circulación vertebrovascular, importante entonces que nombremos tal cual como lo hicimos antes, parte de la anatomía vertebral, vertebrovascular. Entonces surge directamente de las arterias vertebrales que surgen de la subclavia tanto derecha como izquierda, ¿cierto? Ellas van a discurrir a través de las apófisis transversas a nivel de las vértebras cervicales, un segmento B1 que ingresa directamente a la apófisis, segmento B2, B3 y el segmento B4, que es la porción intracraneal, que a nivel de la unión pontomedular va junto con la arteria vertebral del lado derecho e izquierdo, va a dar la arteria basilar que discurre por todo el bulbo raquídeo, y a nivel de la unión pontomesencefálica va a dar origen o bifurcación a la arteria cerebral posterior derecha e izquierda. Podemos dividir entonces el territorio a nivel distal, medial y proximal, que de esa manera podemos enfocar más o menos los síndromes clínicos. Algo importante con respecto a las diferencias notorias entre un infarto de la circulación anterior versus posterior son las diferencias anatómicas. Por ejemplo, la arteria vertebral, por el ángulo que es de aproximadamente 90 grados desde su origen de la arteria subclavia, es un sitio frecuente de aterosclerosis local, ¿cierto? Que es una de las principales causas o las más frecuentes de un posible evento cerebrovascular vertebrovascular. Las variantes anatómicas, que son anomalías congénitas, arterias hipoplásicas o patrones arteriales fetales. En cuanto a la presentación clínica, entonces a nivel distal, la mayoría de pacientes tienen defectos en el campo visual,
cegueras corticales, amnesia, agitación a nivel del tálamo, alteración de su estado de alerta, de su sensorio, puede también cursar con un síndrome doloroso cuando se acompaña pues de una hemiplegia medial, síndromes los más comunes del tronco encefálico, que es el síndrome de Weber, que es el más escuchado, el síndrome de Wallenberg, que es el infarto vulvar lateral, que cursa con ataxia, vértigo, nistagmo, náuseas, vómito, pérdida de la sensibilidad, disfagia, disartria y un síndrome de Horner. Hacia proximal, entonces, evaluamos la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa posterior inferior y la AICA delantero inferior. De la pica, vértigo, ataxia, nistagmus, y de la AICA se puede generar vértigo, tinnitus, disartria, disfagia, debilidad motora en las extremidades y parálisis facial. Entonces, esta es una vista angiográfica de la circulación vertebrovascular, territorio distal, medial y proximal. Hacia proximal, entonces, que irriga médula y cerebelo, medial, puente y cerebelo, y hacia distal, la corteza temporal y occipital, tálamo, mesencéfalo y bulbo raquídeo. Ya entonces hablando pues de el manejo de la atención inicial del paciente con stroke, con un ACV isquémico, entonces la definición de si con base en las neuroimágenes, ya conociendo parte de la definición, la clasificación etiopatogénica y adicionalmente la anatomía vascular, las escalas del NIH y la escala de ranking modificada, podemos entonces considerar si el paciente se va a beneficiar o no de terapias de reperfusión, que son entonces trombólisis y trombectomía. La trombólisis, que básicamente es la administración de un fibrinolítico como el alteplasa o el tecneteplasa, que es un activador del plasminógeno tisular. Recordar que el tenecteplasa está aprobado por la FDA desde marzo del 2025, que incluso tiene una mejor sensibilidad que el alteplasa en relación a la especificidad por la fibrina. Y algo importante también con el tecneteplasa es que se puede dar solo en un único bolo y tiene una vida media más larga, diferente del alteplasa. En nuestro medio, actualmente, el alteplasa, ¿cierto? ¿Cómo vamos a definir entonces si un paciente requiere una trombólisis? Inicialmente, conociendo pues, que el paciente esté en una ventana terapéutica, que es la convencional, entre 0 a 4.5 horas, la glucometría, que es quizá uno de los exámenes de laboratorio más importantes, y sobre todo asegurar que el paciente tenga una presión arterial menor a 185-110, previamente evaluando cambios isquémicos tempranos por TAC de cráneo simple, que eventualmente no me contraindica la trombólisis, y una angiotomografía de vasos de cuello intracraneales para saber si eventualmente tiene una oclusión de gran vaso y va a requerir trombectomía como terapia puente. Más que conocer los criterios de inclusión, importante que conozcamos los criterios de exclusión. Entonces, ¿qué paciente no se va a llevar a trombólisis? Un paciente que tenga una ACV leve, que tenga un NIH menor a 5 puntos o que sea un déficit no discapacitante. En la TAC simple, que ya se evidencia una región extensa de hipodensidad, que tenga un sangrado hemorrágico parenquimatoso subaracnoideo, un antecedente en los últimos 3 meses de ACV, de trauma craneoencefálico severo, de cirugía intracraneal o intraespinal, neoplasia intracraneal, neoplasia maligna gastrointestinal o hemorragia gastrointestinal durante los últimos 21 días, que en los exámenes de laboratorio inicial tenga alguna coagulopatía, plaquetas menor a 100.000, INR mayor de 1.7 o que tenga prolongación de los tiempos de coagulación. Y algo importante, el tema de la anticoagulación, importante que con tromboprofilaxis no estaría contraindicada igualmente la trombólisis, pero si está con anticoagulación a dosis plena, considerar que al menos hayan pasado las últimas 24 horas, y con inhibidores directos de la trombina o inhibidores directos del factor 10 al menos 48 horas. Otro criterio de exclusión, la endocarditis infecciosa y la disección de arco aórtico. ¿Cuál es la dosis estándar del alteplasa? Es de 0.9 miligramos por kilogramo, una dosis máxima de 90 miligramos. Este viene en una presentación de un vial de 20, 30 y 50 miligramos. El que tenemos nosotros es el Actilice, que es una presentación de un vial que viene en una solución reconstituida de 1 a 1. Es una dosis inicial que se pasa en bolo en el
en un minuto el 10% y un 90% en el siguiente, el 90% en infusión para una hora. Entonces, un ejemplo rápido, si el paciente pesa 65 kilogramos, pues se deben reconstituir dos viales, 0,9 miligramos por kilogramo por 65 kilogramos, me da una dosis total de 58,5 miligramos, quiere decir que en el primer minuto paso un bolo inicial de 5,8 y continúo la infusión a terminar a una hora de 52,6. Siempre monitorizar durante la trombólisis, la tensión arterial, tener una meta que sea menor a 185, 110. Estos son los antihipertensivos que por lo general tenemos de uso en la sala de emergencias y monitorizar la tensión arterial durante los primeros 15 minutos por las primeras 2 horas, después 30 minutos por las primeras 6 horas y después al menos una hora por las próximas 16 horas desde el inicio de la trombólisis. Algo importante con respecto al tema de la ventana terapéutica, ¿cierto? Es que la mayoría de pacientes nos llegan ya fuera de la ventana, ¿cierto? Que es de las 4,5 horas. Hay que conocer cuáles serían los criterios de elegibilidad para eventualmente proponerle a un paciente trombólisis en ventana extendida, que hablamos entre 4,5 a 9 horas, ¿cierto? Que va a estar guiada por técnicas de imagen avanzada, como no son la TAC y la resonancia de perfusión, en la cual voy a poder evaluar si el paciente tiene un núcleo o penumbra favorable. ¿A qué se refiere esto? En relación a la autorregulación cerebral, para que el tejido cerebral esté íntegro, se debe asegurar que haya una autorregulación cerebral, es decir, un flujo sanguíneo cerebral constante. Si hay una disminución abrupta del flujo sanguíneo cerebral en cierta área o tejido cerebral, pues hay un tejido en riesgo, ¿cierto? Si el tejido está en riesgo, debo evaluar que básicamente estaba por una disfunción endotelial, por una cascada de marcadores inflamatorios, y alteraciones bioquímicas que lleva a la excesiva producción de potasio, calcio, y que eso eventualmente me va a generar una disfunción celular y me va a permitir diferenciar entre una zona de daño de núcleo y penumbra. Cuando hablamos de núcleo o coris isquémico, hablamos de núcleo o coris isquémicos, ya es un tejido con un bajo flujo que por lo general es menor a 10 mililitros sobre 100 miligramos minuto, ¿cierto? Y un tejido en riesgo o penumbra, que es un tejido que tiene un flujo entre 10 a 15 miligramos sobre 100 miligramos minuto, ¿cierto? Esa zona de daño diferencial entre el núcleo o el core isquémico versus penumbra es lo que me va a permitir evaluar en las imágenes por perfusión si es una diferencia favorable o no favorable para considerar entonces la trombólisis en ventana extendida. ¿Cuándo sería favorable? Cuando tenemos un core isquémico menor a 70, una penumbra entre 10 a 15 y un mismatch de W y FLAIR que sería mayor o igual a 1,2. ¿Qué quiere decir esto del mismatch? Que si hacemos una resonancia de cerebro, se observa una lesión isquémica en DWI en ausencia de una lesión hipertensa en FLAIR, que esto no solamente me va a direccionar la ventana terapéutica extendida entre 4,5 a 9 horas, sino también incluso en pacientes que se presentan con ACV del despertar, un wake-up stroke, o en pacientes con hora de inicio no conocido. En relación a este tema, algo relevante importante es el tema de que si es un slow progressor o un fast progressor, que tiene que ver directamente con la suficiencia o de la circulación colateral. Un buen estado de colateralidad me va a generar un núcleo mucho más pequeño y una progresión de un infarto más lento, y esto va a estar dado en relación a la tasa de reperfusión y el nivel basal más bajo de glucosa, que es también uno de los indicadores que se ha observado que es un predictor de respuesta al tratamiento. Si evidentemente llevé a mi paciente a trombólisis y además en la angiotomografía de vasos de cuello intracraneales observé que tiene una oclusión de gran vaso, voy a llevarlo entonces a terapia puente para trombectomía. Tengo que evaluar cuáles son los criterios de elegibilidad, entonces que mi paciente tenga una escala de ranking modificada entre 0 a 2,
que sea una oclusión proximal de la arteria carótida interna, segmento M1 de la cerebral media o de la circulación vertebrovascular mayor o igual a 18 años de edad, y la regla del 6, que es un NIH mayor o igual a 6, que el ASPEX, ya lo mencionábamos previamente, que nos permite evaluar los cambios isquémicos temprano, que sea mayor o igual a 6, y una ventana convencional para trombectomía. En circulación anterior hablamos de 6 horas y circulación posterior hablamos de 12 horas. ¿Cuál es el objetivo de la trombectomía? Realizar una recanalización rápida y completa, que hablaríamos de una escala angiográfica, un TICI 2B3. La trombectomía se ha observado que independientemente de si el paciente no cumple criterios de elegibilidad para ser llevado a trombólisis o no cumple para proponer terapia puente, ¿cierto? Se ha observado en varios estudios, ¿cierto? Sobre todo en este metaanálisis que hace una recopilación de los principales trials del Mr. Clean, Escape, SwiftPrime, XTEND-II, que me permite evaluar el resultado funcional a los 90 días, pues en una escala de funcionalidad. Se observó que la trombectomía tiene un mejor desenlace funcional, incluso que la atención médica estándar. Entonces, de ahí la importancia en que planteemos incluso la trombectomía, no solo en terapia puente, dependiendo de si el paciente lo requiere, sino también para trombectomía directa, eh, si no cumple criterios de elegibilidad. Está la escala angiográfica, hablamos de hay que diferenciar recanalización versus de reperfusión. La recanalización básicamente es pues que se genera ya la oclusión, se soluciona la oclusión que está directamente a nivel vascular, y la reperfusión es cómo mejora el flujo a nivel distal, ¿cierto? Entonces, de la recanalización hablamos que sea un TICI 2B3, ¿cierto? Que sería lo ideal, que hablamos de una reperfusión completa, casi completa. También hay otros puntos importantes en relación a la trombectomía, sobre todo cuando es en ventana extendida de la circulación anterior, que puede ser más de 6 a 24 horas. ¿Cuáles estudios se han observado? El Down y el Diffuse, que se han evaluado si cumplen criterios de elegibilidad por un mismatch mayor o igual a 1.8, un core isquémico menor a 70, o que tenga un área de penumbra mayor o igual a 15. ¿Cuál es entonces el algoritmo diagnóstico y ya de manejo en el paciente? Si está menor a 4.5 horas, con TAC y angioTAC y tiene un aspecto favorable, llevar a trombólisis, ¿cierto? Si es menor a 6 horas, con TAC y angioTAC, y se observa que tiene una oclusión de vaso proximal, considerar o terapia puente con trombólisis y trombectomía, y eventualmente proponer trombectomía. Si es menor a 9 horas y no tiene una oclusión proximal, guiada por imágenes de perfusión, considerar trombólisis, evaluando entonces el mismatch de W y FLAIR y la diferencia de si tiene un core, un núcleo versus penumbra favorable. Entre 6 a 24 horas, también con imágenes avanzadas por TAC de perfusión, observando oclusión de vaso proximal, considerar trombectomía. Esto entre 6 y 24 horas, pues hablamos si tiene un NIH mayor o igual a 10 o un NIH menor a 10, que ya se tendría que evaluar directamente por el mismatch de W-FLAIR, ¿cierto? ¿Cuál es el checklist post-procedimiento desde terapia puente a trombectomía? El paciente debe estar en la unidad de cuidados intensivos, se debe lograr una meta de presión arterial por debajo de 180 a 105, evaluar no solo la presión arterial, sino también la escala de NIH y el Glasgow cada 15 minutos durante la primera hora y cada 30 minutos durante al menos los primeros 24 horas. Recordemos que la escala de NIH no solamente es una evaluación de gravedad, sino también me predice recuperación funcional, la recuperación funcional. Si el paciente fue llevado a terapia puente, monitorizar el riesgo de sangrado por la punción, que haga un sangrado gingival, gastrointestinal o angioedema, y importante el seguimiento con tomografía a las 24 horas para excluir entonces una hemorragia intracraneal sintomática. Algo importante que me pareció mencionar, sobre todo porque desde que se
propuso la trombectomía desde el año 2008, se ha discutido en varios ensayos, en el Godialt, en el Siesta, si el paciente que es llevado a terapia endovascular requiere o no anestesia general, ¿cierto? Va a depender sobre todo, pues, del neurointervencionista que considere cuál es la mejor opción o alternativa en ese momento, pero este es un estudio reciente que es el SIGA, ¿cierto? Que me evalúa la sedación versus anestesia general en la terapia endovascular del paciente con ataque cerebrovascular isquémico, y la hipótesis que plantea es que el resultado, pues, la anestesia general puede dar un resultado funcional superior en comparación con la sedación en terapia endovascular por el ataque cerebrovascular isquémico por oclusión de gran vaso. Entonces, es un estudio multicéntrico que me evaluó a pacientes con anestesia general versus sedación moderada, fue una aleatorización 1 a 1, y en el desenlace final se observó entonces que en relación a la anestesia general se alcanzó una independencia funcional medida por la escala de Rankin modificada a los 90 días a favor del grupo de anestesia general, que me permitía una reperfusión exitosa hasta en un 90% de los casos, menor probabilidad de una hemorragia intracraneal sintomática, y esto se debía a varios factores: una mayor tasa de recanalización, una mejor oxigenación cerebral porque disminuye la tasa metabólica cerebral, y una menor demanda metabólica cerebral, también por lo que el paciente se encuentra bajo anestesia general. Finalmente, la consideración de si se va a llevar a sedación o anestesia general, pues va a ser algo directamente guiado por el neurointervencionista. En relación a las complicaciones hemorrágicas, una de las principales que debemos de tener presente es la transformación hemorrágica, que en la mayoría de los pacientes puede ser incluso asintomática, ¿cierto? Es sintomática hasta en un 40% de los casos y da una mortalidad hasta un 3%. ¿A qué se debe esto? A una alteración propia producida por esos cambios de isquemia, una respuesta inflamatoria, una expresión de metaloproteínas de pared que van a generar una alteración de la autorregulación cerebral y esa disrupción de la barrera hematoencefálica, además del mal control de la presión arterial durante las primeras 24 horas desde la trombólisis, que se define entonces como una extravasación de sangre al espacio extracelular que genera un edema cerebral secundario y un efecto de masa. Los principales factores de riesgo: hipertensión, edad avanzada, más en pacientes de sexo masculino que de femenino, sobre todo en la edad avanzada porque tienen más microhemorragias cerebrales por leucocariosis, lo que hablábamos al inicio de la enfermedad de pequeño vaso. Diabetes mellitus tipo 2 o enfermedad de pequeños vasos, ya sabemos que la diabetes o en general la hiperglicemia o el aumento de la glucosa plasmática es un mal predictor, incluso también con el tema de la colateralidad entre un slow progressor y un fast progressor, que también pueden debutar con hiperglicemia por estrés en pacientes con dislipidemia y en pacientes, por supuesto, que estén o tengan algún antecedente de anticoagulación. La clasificación rápida entonces de la transformación hemorrágica: hablamos de un infarto hemorrágico tipo 1 o tipo 2, una hematoma intraparenquimatoso tipo 1 tipo 2. El infarto hemorrágico tipo 1 es un infarto petequial no confluente. El tipo 2 ya es un infarto confluente hacia el área del infarto. El hematoma intraparenquimatoso es un tipo 1, es un hematoma que ocupa menor del 30% del área de infarto y genera un leve efecto de masa, y ya el hematoma intraparenquimatoso tipo 2 es un hematoma que ocupa más del 30% del área de isquemia y que tiene un efecto de masa importante que eventualmente va a requerir una consulta directa para el servicio de neurocirugía y considerar eventualmente una hemicraniectomía descompresiva. En el agudo, cuando sucede esto, pues suspender la infusión del alteplasa, considerar, evaluar pues coagulopatía, entonces medición de tiempos de coagulación, niveles de fibrinógeno, también pruebas de compatibilidad, hacer un ataque de cráneo emergente, considerar entonces el crioprecipitado o como hemostático el ácido tranexámico, y pues todo lo que tiene que ver con manejo de soporte. Una entidad importante dentro del ataque cerebrovascular isquémico es
poder diferenciar un ataque isquémico transitorio, sobre todo porque nos dimos cuenta que en este momento es de primordial importancia que aprendamos a evaluar los síntomas que nos direccionan ante una sospecha de una ACV, ¿sí? Hay unos de la IT vertebrovascular, que ya hablábamos, que era el tema de la diplopía, del nistagmus, que pasan fácilmente desapercibidos porque son síntomas inespecíficos, pero hablando de ataque isquémico transitorio de la circulación anterior, se define como un inicio agudo de un déficit neurológico focal, que suele durar menor de una hora, que realmente ese concepto ya, digamos que ha evolucionado y habla más que del tiempo, está directamente relacionado a que tiene una resolución completa del déficit y además tiene ausencia de infarto en las imágenes cerebrales. Es uno de los principales factores de riesgo que me predice que el paciente va a tener un ACV futuro, por lo cual debo evaluar el inicio de la prevención secundaria. Siempre se debe hacer los estudios TOADS completos, el ecocardiograma, el Holter, el Doppler de vasos de cuello, ¿cierto? Durante las primeras 48 horas, un ATAC simple o incluso una resonancia para evaluar la restricción a la difusión a nivel de WI. Si ya se evalúa y es positivo, evidentemente cambia el escenario, pues mi paciente cursó con un ataque cerebrovascular isquémico, pero en la mayoría de pacientes el ataque inicial puede ser incluso negativa, sobre todo porque hay una resolución de los síntomas durante las primeras 24 horas. ¿Son síntomas neurológicos transitorios? Sí, y sobre todo cuando son transitorios, nos deben hacer pensar en que pueda ser una enfermedad extracraneal o intracraneal sintomática que se evalúa con una mayor especificidad en un angiotac que en una angioresonancia. Y siempre en el escenario ideal, durante esas primeras 48 horas, debo descartar un posible mimic stroke. Un mimic stroke, recrudescencia en un post-ACV, es decir, el paciente que ya tuvo un evento isquémico agudo y que vuelve a infartarse en el mismo territorio, pacientes que tienen migrañas, que en un ataque o una crisis de migraña pueden cursar con hemiplegia, convulsión, la parálisis de TOD por una encefalopatía metabólica, tóxica, hipertensiva, o en el PRES, que es una encefalopatía posterior irreversible, síndromes vestibulares periféricos o trastornos incluso psicosomáticos. Otro detalle, pues, que incluso deficiente para evaluar una ACV isquémico de fosa posterior como una IT vertebrovascular es que la escala propuesta del ABCD Score, ¿cierto? No me evalúa la circulación posterior. Me evalúa el riesgo de una ACV, sí, pero para circulación anterior. ¿Cuáles criterios tiene dichos? La edad, la presión sanguínea, las características clínicas, duración y la diabetes, ¿cierto? Esto me va a puntuar una escala de riesgo. Si me da un puntaje entre 0 a 0.3, tiene un riesgo de una ACV de un 1% a los 2 días. Si es mayor a 6, tiene un riesgo de hasta 8% que en las próximas 48 horas mi paciente tenga un ataque cerebrovascular. Prevención secundaria, inicio de la antiagregación dual, ASA 100 miligramos más clopidogrel 75 miligramos y continuar al menos durante los primeros 21 días o 90 días seguido en monoterapia, iniciar anticoagulación si fue una IT que por TOADS fue cardioembólico, estatina de alta intensidad y pues asegurar todo el tema de perfil cardiometabólico. Ya algo muy corto, porque pues la charla estaba más que todo enfocada al ACV isquémico, mencionar igualmente el ACV hemorrágico, son varias las etiologías: hipertensión arterial, diatesis hemorrágica, angiopatía mieloide, trauma, drogas. La mayoría de pacientes cursan con cefalea, disminución del nivel de conciencia, vómito, convulsión. Puede cursar también febril, arritmias cardíacas o edema pulmonar. La localización, si es profunda, cortical, va a estar dada pues de la etiología directamente y se puede presentar subaracnoideo, intracerebral, subdural y epidural. Estos dos pues igualmente en un contexto de trauma. Y por los síndromes clínicos, entonces evaluamos a nivel del núcleo caudado, podemos ver pupilas, movimiento de los ojos, ¿cierto? Si tiene o no compromiso ocular,
los déficits motores o sensitivos y que cursen además con otros síntomas. Entonces, si tenemos un ACV hemorrágico a nivel del núcleo caudado, el paciente va a generar una constricción ipsilateral, tiende a tener las pupilas mióticas con una desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión, hemiparesia contralateral, puede tornarse con cefalea y confusión. A nivel del putamen, pupilas están normales, tiene desviación conjugada hacia el lado de la lesión, cursa con un déficit motor y está afásico. Si ya tiene una lesión muy grande a nivel del putamen, ¿cierto? Por lo general estos pacientes ya hacen cambios pupilares, tienden a tener midriasis con alto riesgo de herniación cerebral, tienen desviación desviación de la mirada conjugada hacia la lesión, hemiparesia, disminución del nivel de conciencia, a nivel del tálamo, cursan entonces con miosis, tiene poca reactividad a la luz. Los párpados tienden a tener ptosis palpebral, puede direccionar la mirada hacia abajo y hacia medial, hemiparesia contralateral, y mayor pérdida sensitiva también contralateral, puede estar afásico. Si se da a nivel lobar, pues las pupilas están normales, los movimientos oculares son normales y pueden tener una hemiparesia, pero que puede ser transitoria. A nivel del puente, solamente va a tener los movimientos oculares preservados con pupilas reactivas con tendencia a la miosis, está cuadripléjico y la mayoría de las veces el paciente está con una alteración de su estado de conciencia comatoso. Y a nivel del cerebelo, los movimientos hacia el lado de la lesión van a estar deteriorados. Hablando de los movimientos oculares, va a presentar una ataxia del miembro ipsilateral y ataxia de la marcha. Prevención primaria y secundaria. Entonces, primaria, que ya hablábamos, conociendo pues todos los determinantes de riesgo cardiometabólicos, conductuales y ambientales. Modificación del estilo de vida, estrategias basadas en mejorar la dislipidemia, la enfermedad coronaria, sobre todo porque la mayoría de pacientes que cursan o tienen una enfermedad coronaria tienen una alta carga de aterosclerosis y tienen un mayor riesgo predicho de presentar un evento cerebrovascular, descenso de la presión arterial y ya de manera secundaria, si mi paciente presenta un ataque cerebrovascular, identificar de manera precisa su etiología para de esa manera poder determinar cuáles son los factores de riesgo que se deben atender. Si es no cardioembólico, considerar la terapia antiplaquetaria, el uso de estatinas de alta intensidad, y si es cardioembólico, considerar los anticoagulantes inhibidores directos de la trombina, el factor 10A, y por supuesto pues la warfarina dependiendo de la etiología del cardioembolismo. Pacientes con infartos lacunares, que hablábamos de los síndromes lacunares que son puros, que se deben directamente a lipoiodinosis o a microateroma, que afectan directamente las arteriolas perforantes, suelen ser pacientes con hipertensión arterial crónica y que cursan también incluso con un ACV hemorrágico de etiología hipertensiva, disminuir la presión arterial al menos menor de 130/80. Dentro de toda esta estrategia de prevención se deben establecer los sistemas de vigilancia. ¿Para qué? Para, en este caso, proporcionar datos epidemiológicos que me lleven, si yo conozco mi población, puedo llegar a proponer estrategias de prevención, aumentar la conciencia pública con qué, por ejemplo, charlas como el día de hoy, priorizar la planificación, la capacitación, el tratamiento, establecer un ecosistema que va en varias entidades o actores que van desde lo local, nacional y regional, que me permita una red integrada de stroke. Y ya en recuperación y rehabilitación, pues importante que es un enfoque multidisciplinario, que no solamente depende como tal de todas las terapias que se ofrezcan, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, sino también que sea del familiar, del médico de atención primaria, el neurólogo, ¿cierto? Y siempre evaluar el tiempo de inicio de la rehabilitación. No se recomienda incluso evaluar una intervención temprana, sino al menos posterior a las 48 horas desde el evento. La recuperación va a estar dada no solamente por factores neuroanatómicos propios del déficit secular que queda en el paciente, sino también son sociales, económicos y por supuesto ambientales, y de ahí la importancia de que establezcamos estrategias de vigilancia. Y listo, eso sería todo. Ya para recordar, entonces, pues la escala prehospitalaria, que es como
la campaña de sensibilización que debemos de tener en general para la población en comunidad. Corre, cara torcida, el peor dolor de cabeza, ojo, alteración súbita de la visión, rápida debilidad de un brazo, raro al hablar y equilibrio alterado, para que no olvidemos, por favor, el aseo isquémico de fosa posterior. Muchas gracias, doctora. Excelente intervención. De verdad que pues muy completa y creo que nos ilustró bastante.